Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Regresamos con Agárrate. Antes de continuar, te quiero recordar, están corriendo los días para que te puedas inscribir en el Obamacare. Están todos los que quieren cambiar de seguro privado a este seguro que es mucho más fácil de pagar. Están corriendo para hacerlo antes de que culmine la temporada. Así que yo te recomiendo que vayas de la mano con Opportunity Insurance para que lo hagas rápido y de la manera más eficiente. Te inscribas en el Obamacare porque un seguro privado es muy difícil de pagar. En cambio que el Obamacare te da la oportunidad de tener un buen seguro con una buena cobertura y que sea accesible para tu presupuesto. Opportunity Insurance es quien nos asegura a nosotros en Factores de Poder y yo se los recomiendo. Bueno, hoy Soy Venezuela, porque siempre tenemos esos comentarios en las redes de, bueno, ¿y cuál es la propuesta? ¿No? Porque ya sabemos que ha habido una ruptura o un cambio de la ruta original que propuso Juan Guaidó al asumir la presidencia interina. Y siempre, pues, cuando se cuestiona esto, la gente, hay personas con todo el derecho, ciudadanos que dicen, bueno, pero entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la propuesta? ¿No? Soy Venezuela ha presentado el día de hoy una propuesta para rectificar la ruta, para salir de la tragedia que hay en Venezuela. Vamos a escuchar los 5 puntos más importantes de esta propuesta y después vamos a conversar con Perkins Rocha, que es representante de Soy Venezuela. 1. Crear un Consejo Ejecutivo para el cese de la usurpación integrado por calificados miembros de la sociedad civil de comprobada honorabilidad, representativos de diversos ámbitos de la vida nacional, que sirva de apoyo al presidente interino en la ejecución y diseño de estrategias encaminadas al logro efectivo del cese de la usurpación. 2. Avanzar en la concreación del TIAR, intensificando esfuerzos políticos y diplomáticos para que los 16 estados suscribientes del tratado que aprobaron la reinserción de Venezuela logren que el órgano de consulta ordene con la mayor celeridad posible las medidas establecidas en el artículo 8 del tratado, incluyendo el empleo de la fuerza. 3. Iniciar en el seno de la Asamblea Nacional el debate público de la autorización parlamentaria prevista en el artículo 187.11 constitucional para el empleo en nuestro territorio de una misión militar extranjera con fines humanitarios y liberadores, en orden al principio universal responsabilidad de proteger, aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas del 2005. Que consagra el deber de la comunidad internacional de proteger a las personas ante los crímenes de lesa humanidad, tales como los que se han cometido y se siguen cometiendo contra la población venezolana por el actual régimen. 4. Declarar definitivamente cerrada y no retomar por vía secreta la negociación de Oslo, Barbados o cualquier otra. 5. Descartar la participación en cualquier proceso electoral previa al cese de la usurpación del régimen autocrático. Bien, 5 puntos concretos que además creo que envuelven lo que han sido las críticas al cambio de ruta que ha dado Juan Guaidó. Está con nosotros vía Skype Perkins Rocha. Buenas noches, Perkins, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Gusto hablar contigo. Primero, bueno, yo como ciudadana estoy de acuerdo con los 5 puntos. Yo quisiera saber cómo llegaron ustedes a ese consenso para ponerlos sobre el papel y para proponerlos, Perkins. Sí, bueno, hemos visto con alarma, Patricia, cómo lenta y progresivamente ha venido la directiva de la Asamblea Nacional y en concreto el presidente Juan Guaidó apartándose del estatuto, desfigurando el contenido del estatuto de la transición en la práctica y asumiendo una ruta distinta a la ruta que se, digamos, pactó con la sociedad civil, con los factores políticos y con todo el universo demócrata venezolano cuando se acordó el estatuto para la transición. Lejos de trabajar en el cese de la usurpación,
hemos venido observando actos formales de la Asamblea Nacional y actos materiales que nos preocupan mucho. En concreto, 3 hechos fundamentales. 2 acuerdos de la Asamblea Nacional, el del 1 de octubre y el del 22 de octubre, donde se establece una ruta integral que va encaminada a la conformación de unos comités de postulaciones, Sí, te escucho. electorales que simplemente hablan de una ruta distinta al cese de la usurpación y distinta al estatuto para la transición. Esos 2 hechos son importantes, pero como si eso no fuese poco, adicionalmente, entre esos 2 actos políticos se permitió algo que nos llama mucho la atención y que nos duele como demócratas: la inclusión de la fracción del gobierno que había abandonado los espacios de la Asamblea Nacional y que habían renunciado tácitamente a sus responsabilidades parlamentarias. Todo eso, toda la amalgama de esos hechos nos puso en advertencia. Y lo que acaba de ocurrir el 16 de noviembre, donde si bien hay una masa civil que sigue apostando por el cambio, vemos y observamos un discurso del señor Guaidó completamente apartado de lo que debe ser el núcleo central que nos debe motivar hoy por hoy a todos los venezolanos demócratas, como es el cese de la usurpación. Frente a eso estamos en una dualidad. Seguimos críticos del proceso de la transición mal llevado por el presidente Guaidó, o asumimos proactivamente el deber ciudadano de acompañarlo, de exigirle rectificación y de hacerle proposiciones. Preferimos, en consecuencia, proactivamente asumir esta segunda posición. Ser responsables y hacerle un planteamiento antes de decidir definitivamente apartarnos de esa ruta, decirle rectifique, y rectifique de esta manera, que modestamente una sociedad civil o un grupo de la sociedad civil le plantea al señor Guaidó. Ese es el planteamiento grosso que se hizo el día de hoy. Eso es muy importante, Perkins, lo último que dijiste, ¿no? Porque aquí no se está abandonando a Guaidó, no se le está desconociendo, todo lo contrario, se le está reconociendo como presidente de la transición, pero se le está dando como la oportunidad. Aquí tenemos una propuesta, escúchanos. Vamos a reunirnos, vamos a formar, digamos, una plataforma que represente además a la mayoría, porque tú dices que es un sector nada más. Yo creo que en los próximos días, Perkins, va a salir una encuesta importante y seria que va a definir que esto que ustedes han puesto aquí sobre el papel es lo que quiere la gente realmente y era lo que esperaba la gente, y por eso la gente apoyó masiva y abrumadoramente a Guaidó. Pero ustedes le hicieron llegar esto a Guaidó, ¿de qué manera? Primero, públicamente, Patricia, públicamente, digamos, de la manera más transparente posible. Este es un planteamiento que no podemos hacerlo, digamos, escondido ni nada, sino se lo hacemos a él por vía de los ciudadanos, públicamente. Hacemos, digamos, con los medios, pocos medios que quedan de comunicación social en Venezuela, leímos el documento hoy y tuvimos una interrelación con los factores de la comunicación social que todavía perviven en Venezuela. Acto seguido, el planteamiento será dirigido tanto a Guaidó en lo personal, porque quizás eso es otro de los problemas que hemos discutido en Soy Venezuela. Guaidó es importante y por supuesto como líder político, pero Guaidó es presidente interino porque es la Asamblea Nacional la que le tocó asumir el vacío constitucional que el 20 de mayo se provocó en Venezuela por la ausencia de un presidente legítimamente o válidamente electo en Venezuela. El 20 de mayo no ocurrió nada y llegamos al 10 de enero del 2019 sin un presidente electo por primera vez. En consecuencia, gracias al artículo 233 constitucional, le correspondía al presidente de la Asamblea asumir la responsabilidad
de conducir el destino de la República y no llevarla por el despeñadero del vacío constitucional. Y esa persona que representaba la presidencia de la Asamblea era Juan Guaidó, o es Juan Guaidó. Por eso a Juan Guaidó como presidente interino, pero también a la directiva de la Asamblea y al pleno de la Asamblea, que en definitiva son los que deben tomar las decisiones que estamos planteando y que estamos sugiriendo sean asumidas, y que estamos sugiriendo cara al ciudadano, porque el 16 de noviembre también sentimos algo importante, Patricia. Sentimos una especie de ganas de participar de un sector, pero también de desgaste de un ciudadano que ha hecho pedimentos y no se les ha oído. A ellos, en definitiva, también va este mensaje que hemos hecho hoy desde Soy Venezuela. No somos, digamos, partidarios de abandonar a Guaidó, pero exigimos que Guaidó recupere la ruta que está establecida en el Estatuto de la Transición y que pasa por una primera alcabala, el cese de la usurpación del régimen que nos somete hoy en día en Venezuela. Pero ustedes hicieron esto solamente a través de los medios, porque entonces Guaidó no va a responder, como no ha respondido, por ejemplo, a lo que Maduro ha dicho de que están sentados dialogando, no en Oslo, pero según la fórmula Oslo. Maduro ha dicho que van a elecciones. Maduro ha anunciado una cantidad de cosas y Guaidó no ha dicho que esto no es verdad. Entonces, ustedes en papel, así como lo tengo yo aquí en mis manos, ¿no le entregaron eso a Guaidó? O a la presidencia, o a la... Acto seguido lo vamos a hacer, Patricia. Acto seguido, es importante tu pregunta, tu interrogante. Acto seguido, después de hacerlo público, como lo hemos hecho hoy, hoy estuvo presente la fracción del 16 de julio, la fracción de diputados que dignamente ha representado un sector importante de la oposición, y acto seguido vamos a hacerlo formal a la diputada y también vamos a hacerlo formalmente la entrega al presidente Guaidó. Y lo vamos a hacer a través de nuestros canales regulares, que son, en este caso, la fracción del 16 de julio y las comunicaciones que directamente le vamos a hacer al señor Guaidó. Pero antes queríamos comunicarnos con los ciudadanos, en el entendido de que el señor Juan Guaidó también forma parte de la sociedad civil venezolana opositora al régimen. Nos parecía un contrasentido mandar un mensaje secreto, callado, y luego esperar la respuesta. Esto que estamos haciendo simplemente es correr con él, ayudarlo, no dejarlo solo, hacerle un planteamiento. Y si desecha nuestro planteamiento, perfecto, puede desecharlo, pero que plantee otro. Que no pasemos otra vez por el desgano del 16 de noviembre, donde no oímos ningún planteamiento que guardara relación con el cese de usurpación, que, repito, es nuestro principal objetivo y que debe ser la meta que, en definitiva, tal como lo hicimos con el estatuto, nos convoque a todos. Hablamos de una unidad, de una verdadera unidad, de una unidad en torno al cese de la usurpación, de una alianza política de todos los factores que adversan, pero en torno al cese de la usurpación. No queremos otra unidad, no, lo demás es complementario y es secundario. Lo primero es el cese de la usurpación. Ahora, aquí hay una palabra, Perguis, que es muy importante, que es el tiempo. ¿Cuánto tiempo le van a dar ustedes o la sociedad civil en general a Guaidó para que actúe según lo que la sociedad quiere, que es el cese de la usurpación en función de eso y no de elecciones? Porque todos los pasos que está dando Guaidó y el G4, que son los partidos que lo acompañan, es hacia las elecciones, no hacia el cese de la usurpación. ¿Cuánto tiempo le van a dar ustedes? Bueno, se trata de mérito y oportunidad, Patricia. Esto no está escrito, ni es por días, ni es por horas de despacho, pero fíjate, Patricia, yo entiendo perfectamente tu inquietud. El señor Guaidó nos ha declarado el pasado 16 de noviembre, declaró la lucha democrática de nosotros los opositores en una protesta sostenida, si bien no recuerdo, una protesta sostenida que involucraba escalonadas protestas civiles que poco a poco se deberían hacer. Si eso se mantiene y se agudiza, nosotros estaríamos todavía en espera de una respuesta del señor Guaidó. Pero si se abandona eso y no se oye nuestro planteamiento y se insiste con la ruta electoral, creemos que en definitiva
automáticamente, sin respuesta alguna formal, el señor Guaidó no oyó nuestro planteamiento. Si se insiste en la ruta electoral, si se insiste en avanzar con un comité de postulaciones electorales conforme, además de algún sector de la oposición, por fuerzas del régimen, por personas que dejaron de ser diputados de la Asamblea y que hoy en la mañana están integrando la Asamblea Nacional, pero en la tarde están en la Asamblea Nacional Constituyente, tejiendo la manera de poner preso a los diputados de nuestra Asamblea Nacional, eso será una respuesta que el señor Guaidó nos esté dando sin necesidad de hacerla formal o expresa. Si eso es así, estará llegando a un momento en que en definitiva nos omite, no nos da respuesta, no la rechaza, y somos nosotros, los ciudadanos, los que debemos retomar entonces la conducción de la propuesta que, con todo respeto a la Asamblea Nacional y al señor Guaidó, esa conformación de ese Consejo Ejecutivo tendríamos que replantearnos a nosotros los ciudadanos, es decir, los ciudadanos que creemos en el cese de la usurpación como el único y exclusivo y excluyente primer paso. Deberíamos retomar todos los mecanismos para hacer una integración de un Consejo Ejecutivo que diseñe estrategias del cese de la usurpación. En definitiva, a partir de mañana empezamos a esperar una respuesta, pero los hechos políticos que genere y probó el señor Guaidó también serán una respuesta. Fíjate, Perkins, el tema de la calle es muy importante, ¿no? De hecho, estoy leyendo ahí un titular de unas declaraciones de Guaidó que dice que no hay que dejar la calle hasta que se vaya Maduro, ¿no? Pero si la sociedad civil lo que ve es que se está trabajando en función de elecciones y no del cese de la usurpación, la sociedad civil no va a ir a la calle, no va a acatar el llamado a la calle. Eso es lo que pasa. Ese discurso de Guaidó es absolutamente contradictorio. En esto no se dice así, pero se dibuja. En el documento, como bien lo acabas tú de transcribir o leer hace poco, se pide en el punto 4 y 5, se le pide al señor Guaidó y se le pide a la directiva que de una vez por todas declare concluida la etapa de negociación que se abrió por el Reino de Noruega y de que declare de manera terminada la ruta electoral que se ha comenzado con un comité de postulaciones electorales por el régimen. Que se declare cerrado y concluido eso. Entonces, en línea a tu pregunta, Patricia, si ese comité de postulaciones electorales continúa y sigue trabajando activamente con funcionarios y empleados del régimen, con PSUvistas dentro de él, nos estará dando el señor Guaidó una respuesta a los ciudadanos. No quiere trabajar por el cese de la usurpación y lamentablemente esa tarea va a tener que ser asumida enteramente por los venezolanos, por la mayoría de los ciudadanos. Tendremos que entonces convocarnos, activarnos, pasar de una resistencia a una desobediencia y replantearnos el juego democrático en dictadura, el juego ciudadano en tiranía. Cómo luchar por la libertad dentro de una tiranía sin una dirigencia desde la Asamblea Nacional. Difícil tarea. Pero eso es ciudadanía. Eso que están proponiendo ustedes es el ejercicio de la ciudadanía, precisamente. Difícil tarea, Patricia. Tendremos que luego nuevamente graduarnos ahora de ciudadanos republicanos con un doctorado, porque estaremos trabajando la sociedad civil sin la dirigencia de la Asamblea Nacional que nos dará la espalda si sigue trabajando en una ruta electoral. Esto es lo que pretende este documento de Soy Venezuela, poner una especie de hito, de boya, de señal en el camino, parar lo que está haciéndose mal o lo que creemos parte de los ciudadanos que se está haciendo mal y volver a nuestras raíces. ¿Cuál es nuestra raíz? Nuestra raíz es el Estatuto de la Transición. ¿Y cuál es la primera fase de ese Estatuto de la Transición? El cese de la usurpación. Claro. Entonces, volver al Estatuto es nuestro lema. Le pedimos al señor Guaidó que vuelva a su papel de trabajo, que vuelva a su mantra, que vuelva al lema por el cual valientemente nos llamó a todos un 23 de enero del 2019 y la razón de ser, el espíritu que nos convocó a todos en la calle, que vuelva a ese Guaidó,
y que deje atrás el Guaidó de la ruta electoral. No queremos un Guaidó candidato a las elecciones, queremos un Guaidó salvador de la patria porque nos recupere la república en un proceso de transición y contribuya a unas elecciones libres que posteriormente él podrá participar si así lo cree, pero eso solo será posible luego de un cese de la usurpación del régimen que nos oprime. Bueno, Perkins, muchísimas gracias por este tiempo. Ya sabes que esta plataforma de Factores de Poder está a la orden de los ciudadanos, definitivamente. Gracias, Patricia, lo sabemos. Muchas gracias. Gracias a ti, Perkins Rocha. Ya ustedes lo escucharon, es el planteamiento de Soy Venezuela. Creo que es una alternativa que es muy factible ejecutar si los ciudadanos nos comportamos como tal. Vamos a ir a un corte, pero al regreso vamos a seguir con Agárrate. Pero primero, al regreso seguimos con Agárrate, pero primero te quiero recordar que aquí en el sur de la Florida tenemos un gran aliado para enfrentar la grave crisis de medicinas que hay en Venezuela. Se trata de Farm Aid Pharmacy. Visita su página web que es www.farm-aidrx.com. Ahí vas a poder leer todas las condiciones de ellos para venderte las medicinas que te receta tu médico en Venezuela. Y para los que vivimos aquí en el sur de la Florida, Farm Aid Pharmacy está afiliada a todas las empresas de seguro, así que con tu tarjetica de seguro todo te va a salir más económico. Hagan la tarea, que vivo recibiendo mensajes en las redes de personas preguntándome cómo es que es la farmacia que vende con el récipe de los médicos de Venezuela. Farm Aid Pharmacy. Vamos a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.